Zergatik uste duzu etzela adierazpen askatasunaren aurkako eraso bat bezala hartu eginen itxera? Eso es curioso, porque eso es una proyección psicológica que ejercen todos los medios de comunicación en ese momento. Nosotros, como éramos más o menos un medio que respondía a las claves de la izquierda abertzale, ya éramos de ETA. Claro, eso es falso, por lo menos en nuestro caso es falso. Éramos el portavoz de la gente que no tenía voz. Éramos portavoces de la izquierda abertzale, efectivamente. Claro, y se callaron. Se callaron todos y no dijeron ni pío. Porque claro, porque el poder era muy fuerte. No tuvimos solidaridad de esa gente. Esa gente claro, sabían y sabiendo como saben que era una atrocidad, no dijeron nada. Y eso es imperdonable. Imperdonable. Elkarrizketatu batek esan dit, ez dugu, ez dakit, herri honetan, halako kasuen aurrean, ez dugu negar egiten jakin. Yo sí lloré, como otros hablan el catalán, en la intimidad, pero lloré. De rabia, de impotencia, de tristeza, de todo, ¿no? Y yo creo que esto en Europa sí llorarían, ¿eh? Y en Cataluña llorarían. Y yo creo que en Madrid también llorarían. Cuando les toca a cada uno la fibra, les toca, claro. Entonces sí llorarían, pero cuando pasó lo que pasó, pues no lloró nadie, es verdad. Y en este pueblo pues lloramos algunos, eso sí. Algunos lloramos, otros no. Esan duzun bezala, intimidadean. En la intimidad, claro. Ya sabes, etzaiaren aurrian badakizu. Negarrik ez.